Gracias, presidente. Bueno, algunas reflexiones. En primer lugar, me parece que en este ámbito, que es la expresión cabal del federalismo y donde representamos a las provincias, prácticamente a cumplir a fin de año tres años de gestión, poner en valor algunas cosas en la relación de la nación y las provincias. Nosotros venimos de una Argentina desde hace muchos años, no quiero limitarme a la última década, de un fuerte unitarismo fiscal que se fue consolidando con el paso del tiempo. Y en un contexto económico complejo, tanto interno como externo, fundamentalmente por la volatilidad externa, poder reflejar en un presupuesto que la coparticipación del 2015, del 28, hoy alcanza el 32%, me parece que esto es un salto de calidad que se ha logrado fundamentalmente cuando el Congreso recuperó su rol, cuando las iniciativas de determinados proyectos, como es el propio presupuesto, se originan en el propio Poder Ejecutivo y al no tener mayoría en ambas cámaras, que es la novedad de este gobierno, es la primera vez que un gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras, tiene la capacidad y la inteligencia de saber receptar las propias posiciones o aportes y que te llevan a una Argentina mucho más federal. Yo digo, no sé si veníamos del peor de los mundos, pero desde el federalismo, si en el 2015 solamente 9 provincias tenían superávit, y en la Argentina actual, donde vamos nuevamente hacia el Fondo Monetario Internacional, hoy únicamente una sola provincia no tiene superávit fiscal, en algo se mejoraron las cosas, en la relación fiscal nación-provincias. Y digo esto porque me parece que por ahí va la cosa. La cosa va por la mirada del federalismo, por una Argentina que en un momento crítico y de gran esfuerzo la prioridad pasa justamente por el presupuesto primario de contención social, porque creo que siempre hay que contener a los sectores vulnerables en situaciones complejas, por la capacidad también que se tiene desde el gobierno de dejar atrás determinadas decisiones que tienen impacto tarifario, porque la sociedad viene haciendo un gran esfuerzo en materia de impactos tarifarios y el gobierno tomó nota de las cosas que se tienen que corregir, pero también en materia de deuda. A ver, la Argentina tiene un déficit enorme de arrastre y el déficit se lo financia. Un Estado se financia cuando la sábana es corta, o con deuda interna o con deuda externa. El camino que eligió el gobierno anterior fue el de endeudamiento intraestatal, que fue exponencial. Yo le voy a acercar después a mi comprovinciano para que analice del 2010 al 2015 el componente del crecimiento exponencial del endeudamiento intraestatal, Banco Nación, Banco Central y cómo se financió el Estado. Y cuando mirábamos afuera, bueno, está bien, puede o no gustarnos, yo no sé si terminaríamos como Venezuela, pero la mirada estaba en Venezuela o estaba en Irán. Fueron las miradas de la Argentina de la última década. Asumir en un contexto, y sí coincido con el senador Pichetto, que faltó mucho más esta idea política, esta simplificación de tratar de ser optimistas y no hablar con la absoluta crudeza. Creo que faltó la crudeza de cómo se asume en su verdadera dimensión. Cómo se asumió desde el Estado, un Estado bastardeado en lo institucional, en lo económico y en lo social, porque así se asumió. Y reparar y reconstruir un Estado requiere un esfuerzo compartido de la nación y de las provincias. Y los esfuerzos lo hace la nación y lo hacen las propias provincias. En lo económico, en lo social está la prioridad. Y está la prioridad con fuerte acompañamiento. ¿Que las cosas cambiaron? Claro que sí. Claro que sí. Yo diría que yo no hablaría de imprevisión. La volatilidad tiene sus efectos. Hay también cuestiones domésticas que han incidido. La sequía es un factor, una sequía en los últimos 50 años fue de incidencia decisiva para la toma de decisiones. Puede también, y esto lo he dicho desde mi mirada, que quizás se sobreestimó cuando la Argentina normalizó, se reencontró con el mundo, la salida de los hold-out, encontrar el camino de la normalidad, la apertura, encontrar el camino del diálogo, se sobreestimó el valor del cambio de gobierno para dejar atrás una cultura populista, porque la cultura populista excede a un gobierno, es una cuestión cultural, y generar confianza también requiere de tiempo. Por eso es una muy buena señal la que se ha dado en la Cámara de Diputados,
encontrar una salida para un presupuesto consensuado, un presupuesto con los gobernadores que acompañan en decisiones o en momentos complejos. Ahora bien, digo yo, vamos a analizar y vamos a discutir el presupuesto que tiene que ver con una mirada y un perfil de país cuando nos toque debatir la cuestión de fondo. Comparto plenamente que nosotros somos un ámbito de construcción y en lo que tiene que ver con lo que se ha planteado, con los bienes personales, bueno, estará dispuesto este Senado a escuchar y a receptar y ver cuáles son las posiciones que se pueden tener para tratar de morigerar los efectos fundamentalmente de los sectores medios. Es una decisión que lo tenemos como Parlamento y es una ley que corre por separado la ley del presupuesto. Pero en el presupuesto yo no quiero mirar atrás para no pasar facturas. Quiero, sí, me quedo, como decía el ministro Duhovne, mirar para adelante. Mirar para adelante, administrar la Argentina real, quedarnos con el recupero del federalismo fiscal, con un fuerte acompañamiento de contención social y una Argentina que recupera el tipo de cambio del año 2009. El tipo de cambio del año 2009 es el que podemos tener con el tipo de cambio que está presupuestado para el año que viene. ¿Esto qué significa? Que cuando se planchó el tipo de cambio con errores viejos, es decir, cuando se intervino el INDEC, cuando después vino el cepo, el costo de una economía cerrada, el costo del engaño, el costo de mentir se paga. Como también se paga los propios costos o los propios errores que se pueden cometer cuando se quiere tapar el sol con las manos. Pero tenemos un tipo de cambio que nos refleja al 2009. Y con este tipo de cambio, el año que viene las exportaciones van a tener un incremento del orden del 21%. Y ese incremento del orden de 21% y este presupuesto que se aprueba, acá no hay ni aprietes, ni gobernadores que se dejan apretar, menos en Argentina. Menos en una Argentina donde uno mira el mapa y conoce el mapa, fundamentalmente el rol de los gobernadores y el rol del peso político del peronismo en la Argentina. Y uno conoce el peso político del peronismo en la Argentina y lo conoce y vaya que sí, miren cómo les fue, miren cómo les ha ido, miren en el 2015. 9 con superávit, hoy solamente una que andan suelta por la vida con déficit fiscal. Mal no le fue. Y eso fue diálogo, eso fue capacidad, eso fue inteligencia, como también esfuerzo e inteligencia del gobierno de lograr un financiamiento en un momento de crisis. Lógicamente y en un momento complejo, que se lo asume el momento complejo. Autocrítica, ya se lo he dicho. Yo creo que el error para mí, que no lo involucro al gobierno, es una posición personal, es sobreestimar, haber estimado que el triunfo, el cambio de gobierno, de dejar atrás una cultura populista, alcanzaba para financiar el gradualismo en la Argentina. Y el gradualismo y las políticas graduales que fueron financiadas y que lograron reducción de la inflación a la baja, fomentar y financiar obra pública en Argentina como nunca se ha visto, terminar con los nichos de corrupción, porque acá hay un dato que no es menor, no me quiero quedar con los cuadernos. Entre el 2015 y el 2017, este Estado ahorró más de 31.000 millones de pesos únicamente en los sobreprecios de obra pública que antes se presupuestaban. Más del 50% en autopistas, más del 35% de rutas, más del 18% en vías férreas. Entonces, a ver, en momentos complejos las cosas se hacen bien. Hay errores, claro está. Cuando se sobreestima la capacidad política, Antes, ¿cuál era el problema? El problema era que tenía mayoría absoluta, mayoría en diputados, mayoría en senadores, disciplinamiento total de gobernadores e intendentes y tampoco alcanzaba. ¿Por qué? Porque se imponía. Y con la imposición se terminó así, con 9 u 8 provincias con superávit y el resto de las provincias al rojo, porque la regla era el disciplinamiento. Bueno, yo me quedo con este modelo, con un modelo que tenga la capacidad de gobernar en minoría, de construir acuerdos, de que todas las provincias, con excepción de una sola, no tienen superávit, con enormes dificultades que se reconocen porque hay un presupuesto que dice claramente cómo va a ser la situación del déficit, que no hay crecimiento, que te blanquea la realidad. Y me parece que este es el camino, sincerar las cosas. Entonces, quiero quedarme con el recupero del federalismo fiscal en la Argentina, quiero quedarme con el respeto de las autonomías de las provincias en la Argentina, quiero quedarme con una fuerte inversión en materia de contención social en momentos críticos y me parece muy bien y un acto de justicia social que así sea. Y si se recurre al endeudamiento es porque cuando la sábana es corta se financia. No se puede volver al esquema anterior, a la década atrás, porque el endeudamiento intraestatal se agotó. Después hay mucho para hablar de las LEVAC, dónde está el huevo, cuál es la gallina y cómo se ha hecho para terminar con la emisión. Pero quedarme con estas reflexiones políticas en función de algunas cosas que se han dicho. Gracias, presidente.